Saludos. Titulamos este vídeo Secreto Secretorum 10E. Origen, geometría simple profunda 08E. En este vídeo vamos a ver cómo puede encajar o cómo puede trasladarse el movimiento del toroide cóncavo terrestre que nosotros hemos expuesto en vídeo anterior de dos corrientes opuestas que buscan un punto y por tanto serían dos esferas en la simultaneidad. En la simultaneidad serían dos esferas que van en sentido opuesto. Entonces, ¿cómo se puede encajar o cómo se puede, o sobre todo comparar nuestro modelo de la Tierra cóncava convexa, el movimiento del Sol y de la Tierra cóncava convexa, con el modelo establecido de campos magnéticos? Vamos a tratar esa posible comparación y vamos a dar evidentemente nuestra opinión de que pensamos que está erróneamente interpretado tanto las líneas de fuerza de los imanes como su aplicación a la Tierra como un gran imán, polo norte, polo sur. Entonces, nosotros decimos que el modelo oficial pues no encuentra o no establece una relación directa entre el movimiento del Sol y las líneas de fuerza del campo magnético terrestre. Las líneas de fuerza del campo magnético terrestre pues se emplean para orientar a las brújulas y para desplazarnos en este espacio esférico, esférico cóncavo decimos nosotros. Pero no se establece un tipo de relación directa entre el movimiento del Sol y, por ejemplo, el campo magnético. Nosotros en nuestra teoría establecemos una relación directa porque es un único modelo, un único esquema simple y profundo el que lo explica todo. Y también tenemos que decir que este modelo es difícil de asimilar, sobre todo porque estamos adoctrinados a solamente contemplar como científico lo perceptible, y este modelo, como parte desde el principio contando con un eje imperceptible que sería el eje de la fuente origen, pues nosotros comprendemos que en un principio cuesta o es difícil de asimilar, pero realmente pensamos que el esquema es el más simple posible y sobre todo tiene, dijéramos así, la gran ventaja de conocimiento de que ese mismo esquema te sirve para comprender la totalidad de la vida, mientras que en las teorías oficiales pues cada campo tienes que moverte interpretando distintas líneas de conocimiento. Entonces ese va a ser este vídeo que va a enfocarse en el magnetismo terrestre y en el magnetismo de los imanes, porque los vamos a cuestionar. Este vídeo y posiblemente otro posterior, uno o dos posteriores, porque conviene clarificar este aspecto fundamental. Entonces vemos aquí el título y los puntos que vamos a desarrollar de este vídeo. Entonces, como decimos, aquí vemos el modelo, una de las interpretaciones, porque si buscamos en la red y en la ciencia oficial establecida, pues veremos incluso distintas maneras de enfocar este asunto. Este sería uno de los más frecuentes, en que estamos viendo las líneas de fuerza del campo magnético terrestre. Estamos viendo a la izquierda aquí una brújula y estamos viendo cómo salen unas líneas de fuerza del polo sur, pero el polo sur geográfico, pero en el magnético estaría establecido aquí un polo norte, porque estamos viendo que como los imanes se establece que van del polo norte al polo sur, pues entonces se establece que va del norte en un solo sentido y entra por el polo sur o por el polo sur magnético en este caso, pero estamos viendo que es un recorrido de un solo sentido. Esta es una de las interpretaciones establecidas con carácter más general, y tenemos que también remitirnos necesariamente pues a los inicios, a la interpretación que estamos viendo aquí, un
campo de las líneas magnéticas de un imán, y entonces leemos lo que está establecido, que nos dice que Faraday consideró útil el imaginar que de un imán salían hilos o líneas que se esparcían, y las llamó líneas de fuerza magnéticas, y dado que en los extremos de un imán su intensidad es mayor, consideró que en los polos existirían más líneas que en las otras partes. Y entonces las líneas de fuerza producidas por un imán, ya sea de barra o de herradura, se esparcen desde el polo norte y se curvan para entrar al sur. Este es uno de los establecimientos del recorrido, como estamos viendo, del polo norte para entrar por el polo sur. Pero eso, como iremos viendo, nosotros lo cuestionamos porque simplifica y realmente pues ningunea lo imperceptible, que es el muro de Bloch, que es el que está en el centro y que simplemente se le da la categoría de punto neutro como si no tuviese ningún valor, dijéramos de esta manera, cuando es realmente el hacedor de toda esta realidad y por supuesto de los polos de toda manifestación, polo norte y polo sur. Entonces esta es otra de las representaciones en que estamos viendo que el polo norte, pues vemos aquí de manera que unas flechas entran, es decir, unas líneas de fuerza entran por el polo norte y otras por el polo sur también las vemos que están entrando, y nos dice que este es el campo magnético de un imán. Pero ahora solamente establece que del polo norte, estamos viendo la flecha, pues van al polo sur. Todas, del polo norte al polo sur, del polo norte al polo sur. Y podemos preguntarnos entonces, bueno, y entonces las que están entrando aquí por el polo norte, ¿de dónde vienen? Entonces, esto es un circuito en un solo sentido, monosentido, y por eso nosotros lo cuestionamos y decimos que no es así el real movimiento de las líneas de fuerza magnéticas en esta realidad, ni en los imanes, ni en la Tierra. Entonces, siguiendo con ese mismo procedimiento, pues aquí nos dicen también, acercándose al concepto ya, interpretando las líneas de los imanes con la Tierra como un imán, pues nos dice que las líneas de campo convergen donde la fuerza magnética es mayor, y se separan donde es más débil. Por ejemplo, una barra imantada compacta o dipolo, las líneas de campo se separan a partir de un polo y convergen en el otro extremo. Entonces nos dice, el comportamiento de las líneas en el campo magnético terrestre es muy similar. Por lo menos nos dice que es muy similar, no nos dice que es similar. Ya parece que están interpretando que no es realmente así. Pero aquí si vemos, aunque no se vea bien en esta imagen, vemos que la brújula a partir de esta mitad pues la orientan realmente pues entrando al polo norte. Todas estas líneas de fuerza. Y aquí están otras líneas que están saliendo. Entonces están siguiendo el mismo esquema, según nuestra opinión, investigación, erróneo. Entonces, vemos aquí que cualquier imán que pongamos, como nos dicen aquí, un imán suspendido, que nosotros suspendamos, pues entonces el extremo que busca el norte y el extremo que busca el sur, pues ya de una manera convencional, simplemente porque hay que darle nombres, pues nos dicen que el que se orienta al norte pues es el polo norte y el que se orienta al sur es el polo sur. Pero entonces, por tanto, como sabemos que los imanes, los polos iguales se repelen y los contrarios se atraen, pues por tanto, entonces el polo norte, para orientarse ese barra suspendida que convencionalmente se ha establecido que tiene polo norte, pues el polo norte entonces tendría que estar el polo sur pues en la parte del hemisferio norte. Por eso nos pone aquí el norte y el sur, y eso es lo que se ha hecho, y esa es la interpretación que se le da, que nosotros creemos que esto lo que lleva es a la confusión. Evidentemente es lo que hemos visto anteriormente, desplazándose las líneas de fuerza, pero poniendo el sur, porque ya sabemos que el sur magnético y el sur geográfico son distintos, pero aquí lo que nos interesa destacar es que es un recorrido de un solo sentido que nosotros consideramos
erróneo. Y entonces nosotros, como en un vídeo anterior hemos hablado y hemos tomado unas imágenes de este canal y dijimos que lo íbamos a nombrar, pues aquí nombramos este canal poniendo el título este que estamos viendo, que nos dice imanes permanentes, campo y líneas de fuerza. Se las puede ver, del canal de Julio Germán Rodríguez Ojeda. Pues es un canal honesto y que nos expone pues la realidad que cualquier persona puede experimentarla haciendo sus mismos experimentos, es decir, cogiendo limaduras de hierro y extendiéndolas sobre un papel debajo del cual se ha colocado un imán. Aquí estamos viendo estas limaduras esparcidas en un imán con polo norte y polo sur, es decir, es un solo imán en forma de barra. Y entonces lo que se nos ha estado diciendo y lo que se considera normalmente pues es que la fuerza de estas líneas de magnéticas, pues sobre todo son los polos, porque aquí como se concentra el mayor número de limaduras de hierro, pues parecería o interpretan equivocadamente que aquí es donde podría estar la fuerza, y nosotros decimos no es ahí. Ahí precisamente es donde la fuerza está separando de sí estas limaduras de hierro, porque la fuerza estaría aquí en el centro, en el muro de Bloch, el que se le llama neutro. Entonces ella es la que establece dos polos, como estamos viendo, y al establecer dos polos, pues ella separa de sí pues unos elementos al polo norte, que sería este de aquí, en este sentido, al polo norte, y otros al polo sur, pero lo fundamental es contar en su recorrido precisamente con este punto central. Por tanto, no es un recorrido que va del polo norte al polo sur, simplemente de esa manera, lo mismo que el Sol no es solamente una sucesión continua, sino que tiene que ir a un centro, al centro de la emisión, tiene que pasar por el centro de la emisión, y aquí en este centro de la emisión es donde se produce precisamente este campo. Lo mismo que en el Sol o en el corazón, en el punto central es donde se produce la pulsación del cosmos cóncavo convexo, y esta es la real interpretación. Cualquier persona debe de meditar en estos puntos y en estos aspectos. Entonces nosotros decimos, no es un recorrido monosentido, aquí tiene que pasar por este centro, y entonces nosotros vamos a expresar mediante simples dibujos y unos esquemas que nos sirven para toda esta realidad, que son los esquemas más simples y más profundos que nosotros consideramos que la fuente actúa. Pues con estas claves podemos normalmente pues alcanzar la mayor comprensión posible o componer el mejor puzzle comprensivo de esta realidad. Y entonces vamos a ver precisamente lo que aquí está establecido, y esto es real. Estas líneas todas son reales, pero la interpretación es distinta, y nosotros lo vamos a interpretar contando evidentemente con este centro que es el real y el emisor. Entonces aquí estamos viendo, porque es unos mismos esquemas que nos sirven para todos, nos sirven para comprender los 6 días de la creación, para comprender la flor de la vida, la estrella tetraédrica que estamos viendo a la derecha, para comprender también el movimiento de las ondas sonoras en la escala musical do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nos sirve para todo, y nos sirve para comprender el movimiento que se da en los imanes y por tanto de un modo fractal en la Tierra, el verdadero movimiento de las líneas de fuerza en la Tierra. Entonces estamos viendo aquí a la izquierda, estos son dos imanes como el que hemos visto anteriormente, con el polo norte rojo y polo sur azul, dos imanes, dos barras, y aquí lo hemos simplificado para decir que realmente lo que establecen, como el circuito que establecen, es un circuito en un solo sentido, sale de una porción y llega a otro punto en un solo sentido. Le falta incluir el centro y la otra parte donde se produce la pulsación. Entonces nosotros decimos que, por ejemplo, en la sucesión sonora de las notas musicales, pues existen dos puntos que son los puntos de contacto con la fuente, que son el punto de contacto donde está dijéramos así, la ruptura del ritmo normal entre las notas que estamos entre la nota mi, fa y si, do. Entonces sabemos que todas siguen un espacio-tiempo normal hasta llegar a la nota mi, fa.
y a la nota si, do. Por eso aquí las hemos puesto juntas, hemos puesto do, re, y ahora mi, fa sería el punto de contacto en el imán central, en el centro del imán, o en el centro del toroide, o en el centro de todo el universo, donde está la fuente. Esto sería un punto de contacto, do, re, mi, fa, punto de contacto, después sol, la, y después si, do, el siguiente punto de contacto. Y estos son las pulsaciones del universo. Y es un único esquema para todo. Y aquí lo estamos viendo precisamente ya desarrollado. Estamos viendo un imán polo norte, polo sur, es decir, los dos ejes, el positivo o el negativo, o más correcto, el yang y el yin. Y entonces sería un movimiento que va del do al re, y después la vuelta sería mi, fa, el contacto, es decir, las líneas de fuerza irían al centro, porque estos serían esferoides, y después del mi al fa, pues seguiría sol, do, re, mi, fa, sol, la, y después del la va al si y do, y aquí se da el segundo contacto, que sería la pulsación. Esa sería la pulsación del cosmos, y eso es lo que pasa en los imanes. En el centro del imán pues está el muro de Bloch, que lo califican como un estado neutro, como si no tuviese importancia. Decimos nosotros, no, precisamente este estado neutro del imán, el muro de Bloch, es el que está produciendo toda la fuerza y es el que crea estos dos polos, y por tanto todo tiene que pasar por él. Y para mantener la pulsación en la Tierra cóncava convexa, y aquí es donde se unen y se funden los dos movimientos que hemos visto en las dos esferas, en la esfera cóncava y en la esfera convexa. Hemos visto que tienen dos movimientos, porque esto que estamos viendo en el imán, en realidad lo que da lugar son muchos esferoides. Son esferoides, un esferoide cóncavo y otro convexo, siguiendo el mismo patrón, esferoides cóncavos y convexos. Y aquí estamos nosotros en un punto de equilibrio donde se unen esas dos fuerzas y donde pulsa, dijéramos así, el corazón del universo. Entonces, en el imán, la verdadera interpretación es esta. Este es el verdadero movimiento de las líneas de fuerza que van y convergen en su centro. Y por tanto, en la Tierra, pues como veremos también en el próximo vídeo, interpretaremos ya mejor, porque existen también otras interpretaciones mejores, que son teniendo en cuenta lo que se llama la declinación magnética. Y entonces veremos que ahí, precisamente en este punto, pues es donde se produce el cambio de sentido de unas líneas de fuerza que van ascendiendo y luego empiezan y descienden, pero están mal interpretadas, porque según nuestro modelo, nuestra investigación abierta a la reflexión y a la comparación, a todo, mientras que sea comprensivo, pues es el verdadero modelo de movimiento de las líneas de fuerza en un imán y en la Tierra cóncava convexa, es decir, en toda la realidad, porque todo sigue un mismo modelo. Nosotros hace tiempo, quizás ya hace 2 años, que presentamos una cebolla y dijimos que nuestro modelo del cosmos pues tendría que seguir las mismas leyes que siguen esta cebolla. No estamos diciendo que la Tierra cóncava convexa sea una cebolla. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que la cebolla, porque es uno de los modelos, pero no solo la cebolla, todas. Lo que pasa que en la cebolla nos ha venido muy bien porque están expresados esferoides, nos ha venido muy bien, pero tanto la cebolla como toda la realidad son un reflejo de este cosmos cóncavo convexo, que es distinto. No es que la Tierra sea una cebolla o sea como la cebolla, sino más bien la cebolla sigue las mismas leyes y los mismos principios y los mismos movimientos que se siguen en la Tierra cóncava convexa, que eso es bien distinto. Nosotros comprendemos que la dificultad reside, evidentemente, en dar validez a lo imperceptible, pero también decimos, si no le damos validez a lo imperceptible, pues nuestra
comprensión quedará totalmente limitada y reducida a un mundo absolutamente material, cuando al mismo tiempo sabemos que existen cosas totalmente reales que son imperceptibles, como por ejemplo puede ser el pensamiento, que es imperceptible. Bien, terminamos en este punto, seguiremos profundizándolo en las líneas de fuerza magnéticas en la Tierra en el siguiente vídeo. Deseamos para nosotros y para todos el mayor discernimiento.